Buenos días, soy María Villamediana Rodríguez, residente de primer año de Cirugía Ortopédica y Traumatología, y hoy voy a hablar sobre el síndrome de dolor regional complejo. El síndrome de dolor regional complejo se define como una variedad de condiciones dolorosas de localización regional posteriores a una lesión con predominio distal. Se presenta como síntomas anormales, excediendo en magnitud y duración al curso clínico esperado del incidente inicial, ocasionando con frecuencia un deterioro motor importante con progresión variable en el tiempo. Es un ejemplo de dolor neuropático que excede a la causa que lo produce. Es una enfermedad rara que ocurre entre un 5,5 y 26,2 de cada 100.000 habitantes por año, asociada casi en un 50% a fracturas, aunque también a cirugía electiva. Algunos factores de riesgo son el sexo femenino, la edad avanzada, menopausia, historia de migrañas, osteoporosis, asma o ansiedad o depresión. El factor aislado más importante en las fracturas, especialmente en las fracturas de radio distal, es el dolor en el momento de la cirugía, aunque también son factores de riesgo la presión elevada del yeso o una colocación extrema del mismo. Además, el síndrome de dolor regional complejo es de origen multifactorial y relacionado con una respuesta inmune exagerada. En cuanto a las clasificaciones, hay varias formas de clasificarlo. Yo he decidido destacar estas dos en función de la presencia o no de lesión nerviosa, siendo el tipo 1 el que no presenta lesión del nervio, el tipo 2 el que sí que tiene lesión nerviosa y el tipo no, que es aquel que no cumple criterios, pero cuyos síntomas no se explicarían por ninguna otra patología. Y por otra parte, la clasificación en función de la fisiopatología. Así tenemos el síndrome de dolor regional complejo de predominantemente inflamatorio, neuropático, vasomotor o motor, en función de los síntomas y el mecanismo predominante en cada paciente, lo cual es importante de cara a ofrecer un tratamiento personalizado en función del mecanismo fisiopatológico predominante. En cuanto a la clínica, el síndrome de dolor regional complejo produce un dolor neuropático, aunque también puede ser desencadenado con movimientos o cambios de temperatura, de predominio distal a proximal, sin distribuirse por un dermatoma concreto, de una intensidad desproporcionada, que también produce alteraciones sensitivas, debilidad y contracturas de difícil manejo. Así, tenemos tres fases evolutivas del síndrome de dolor regional complejo. La primera sería la aguda, en la que predominan síntomas como el dolor, edema, eritema, hiperhidrosis o piel caliente o fría. Y esto puede durar entre días y los primeros meses. La siguiente fase es la fase distrófica, en la que ya empezamos a ver cómo estos síntomas se empiezan a cronificar, dando impotencia funcional, piel fina y cianótica, retracciones tendinosas y disminución de la masa muscular. Esto ocurre entre el tercer y sexto mes. Y por último, la fase atrófica, la cual nos muestra ya una evolución más prolongada de la enfermedad a partir de los 6 meses y el año, en la que observamos limitación de la movilidad, atrofia, osteoporosis y rigidez. En cuanto al diagnóstico, para diagnosticar un síndrome de dolor regional complejo es necesario que cumpla estos 4 criterios. El primero es que debe presentar un dolor continuo desproporcionado con un evento desencadenante. El segundo es que tiene que tener un síntoma referido en 3 o más de las siguientes categorías. Y el tercer criterio es que tiene que tener un signo observado en la consulta en 2 o más de las mismas categorías que el segundo criterio, que son la categoría sensitiva, donde por ejemplo puede presentar hiperalgesia, alodinia, la categoría vasomotora, con asimetría térmica o cambios cutáneos, categoría sudomotora, con edema o alteración de la sudoración, y por último categoría trófica, en la que encontramos pues, disfunción motora, cambios tróficos o disminución del rango de movimiento. Entonces, estas 4 categorías, el paciente necesita contarnos un síntoma de 3 de ellas y nosotros en la consulta necesitamos observar un signo en 2 de ellas. Y por último, es muy importante destacar el cuarto criterio, que es que el síndrome de dolor regional complejo ha de ser un diagnóstico de exclusión, es decir, debemos plantearnos un diagnóstico diferencial para descartar todas las posibles patologías que pueden estar produciendo los síntomas del paciente antes de diagnosticar un síndrome de dolor regional complejo. Para ayudarnos a esto, además, tenemos pruebas complementarias que nos pueden servir para descartar o confirmar
la patología, como la analítica de sangre con los parámetros inflamatorios elevados, una gammagrafía, como la que observamos en la imagen, con un aumento de captación en la zona afectada, una resonancia magnética o una electromiografía, o para el seguimiento, como una radiografía simple o una densitometría, en las cuales podemos observar la densidad ósea y la progresión de la osteoporosis que hemos dicho que puede producir el síndrome de dolor regional complejo. En cuanto al diagnóstico diferencial, como hemos dicho, el síndrome de dolor regional complejo es un diagnóstico de exclusión, entonces es muy importante plantearnos un buen diagnóstico diferencial. He querido hacerlo de forma más o menos práctica, trayendo primero un par de casos para coger un poco la idea del diagnóstico diferencial y a continuación os voy a mostrar pues una tabla pues con los posibles diagnósticos diferenciales que nos podemos encontrar. Entonces, los casos que yo os quería presentar, en primer lugar tenemos un varón de 40 años con un antecedente personal de interés de una fractura de radio distal derecho hace 3 meses, que actualmente refiere clínica de 4 días de evolución de edema, eritema, calor, dolor y limitación a la movilidad de los dedos y de la mano derecha. Entonces, en la analítica de sangre observamos parámetros inflamatorios elevados, pero a la exploración nos encontramos una placa eritematosa caliente de bordes bien delimitados y además observamos un panadiz, un padrastro, que refiere haber aparecido hace 5 días, es decir, más o menos un día antes de empezar con esta clínica. Entonces, esto nos hace pensar que en vez de un síndrome de dolor regional complejo que nos podíamos haber planteado con esa primera clínica, ¿no? De edema, eritema, síntomas así un poco rarunos, en una zona donde te presenta un antecedente de fractura de radio distal, con la exploración llegamos a la conclusión de que igual no es tanto un síndrome de dolor regional complejo, sino una infección local como puede ser una erisipela, una celulitis, además observando una puerta de entrada. O, por ejemplo, como en el segundo caso, de una mujer de 62 años, cuyo antecedente de interés es una fractura bimalleolar de tobillo izquierdo hace 2 meses y que actualmente se presenta en la consulta de revisión con una clínica de 15 días de evolución de dolor neuropático de intensidad 8/10 en región externa del pie izquierdo, junto con sensación de quemazón y parestesias localizadas en esta región. Esto a priori también nos podría parecer un síndrome de dolor regional complejo, con ese dolor neuropático de elevada intensidad, además con esa quemazón, esas parestesias localizadas en esa región a priori un poco amplia. La analítica de sangre y las pruebas complementarias eran todas normales, pero a la exploración encontramos que en la región de peroné distal hasta quinto dedo, es decir, en la zona del dermatoma S1, nos encontramos unas vesículas que podemos sospechar que sean de un herpes zóster, lo cual nos desbancaría el diagnóstico de síndrome de dolor regional complejo frente a un posible herpes zóster en la raíz S1. Otros diagnósticos diferenciales los podemos agrupar en diferentes categorías. Por ejemplo, con síndromes de dolor neuropático podríamos tener una polineuropatía, un atrapamiento nervioso, una neuralgia posherpética como la que acabamos de presentar. En cuanto a síndromes de dolor miofascial, una fibromialgia, una sobrecarga o mal uso, lesiones repetidas sobre una zona. En cuanto a patologías que ocurren con inflamación, podemos tener una bursitis, una artritis o enfermedades reumatológicas o erisipela o infecciones de la piel, como hemos visto antes también. En la categoría de enfermedades vasculares tenemos que descartar un Raynaud, una eritromelalgia o una crocianosis, por ejemplo, y además es importante destacar los problemas psicológicos como una enfermedad de síntomas somáticos o un trastorno conversivo. En cuanto al manejo del paciente con síndrome de dolor regional complejo o con posibilidad de tenerlo, es importante la prevención que se realiza con entre 500 y 1000 miligramos de vitamina C de inicio precoz o con los pilares de tratamiento que son estos tres. Es importante la fisioterapia y la rehabilitación precoces, el apoyo psicológico y el tratamiento farmacológico dirigido y personalizado, teniendo en cuenta los 4 mecanismos fisiopatológicos que hemos comentado en la clasificación, para poder dirigir el tratamiento hacia el mecanismo predominante en cada paciente. Esta diapositiva, que ya sé que es un poco densa, me sirve para mostrar un poco las diferentes partes
del tratamiento del síndrome de dolor regional complejo, empezando por el tratamiento rehabilitador con fisioterapia y terapia ocupacional, que nos va a disminuir el dolor a la vez que aumentamos la movilidad, junto con el tratamiento farmacológico dirigido en función de los mecanismos fisiopatológicos que hemos comentado antes. Pues, si predomina la inflamación, con tratamiento antiinflamatorio; si lo que predomina es el dolor o los trastornos sensitivos, pues con analgésicos, antidepresivos y antiepilépticos. Si por otra parte lo que predomina es una afectación vasomotora, podemos utilizar vasodilatadores, o si tenemos un trastorno motor, podemos utilizar relajantes musculares. Además, tanto si estos mecanismos no han sido efectivos, como si podemos observar que nuestros pacientes se pueden beneficiar de comenzar un tratamiento psicológico, este va a disminuir el dolor y mejorar la respuesta a la rehabilitación. Si todo esto no funciona y no hemos introducido el tratamiento psicológico, este sería el momento de hacerlo, junto con tratamientos un poco más agresivos, como pueden ser los bloqueos o neuroestimulación medular. Además, cabe destacar, como dato de interés, que los corticoides son el único fármaco con un efecto demostrado en el tratamiento del síndrome de dolor regional complejo. Así, la pauta que deberíamos utilizar es la de prednisona 600 miligramos al día durante 4 o 5 semanas en una pauta descendente. Entonces, la primera semana tendríamos 20 miligramos cada 8 horas, la segunda semana 20 miligramos cada 12 horas, la siguiente 15 miligramos cada 12 horas, para pasar a 10 miligramos cada 12 y por último 10 miligramos cada 24 horas. Cabe destacar respecto a esta pauta que en pacientes ancianos o con diabetes o hipertensión o algún factor de riesgo, la dosis, en vez de ser de 60 miligramos al día, debería ser de 40 miligramos al día. En cuanto al tratamiento farmacológico orientado a los 4 mecanismos fisiopatológicos que hemos comentado antes, lo he dejado aquí también reflejado. Si predomina la inflamación, podemos utilizar la pauta que hemos comentado de corticoides, los AINES en una pauta antiinflamatoria habitual, el dimetilsulfóxido tópico, la N-acetilcisteína o los bifosfonatos, ya que, como hemos comentado, también la osteoporosis será un factor importante en el síndrome de dolor regional complejo. Si por otra parte el síntoma o mecanismo predominante es el dolor o la alteración sensitiva, además de antiinflamatorios, corticoides o bifosfonatos, podemos utilizar tratamiento con gabapentina, amitriptilina, opioides o lidocaína o capsaicina tópicas. Si predomina la alteración vasomotora, podemos utilizar vasodilatadores o clonidina transdérmica, y si lo que predomina es un trastorno motor, podemos utilizar relajantes musculares como el clonazepam o la toxina botulínica local. Esta diapositiva me sirve un poco para reforzar la idea de que el tratamiento debe ir en función del síntoma o el mecanismo predominante. Y por último, os quería comentar un par de casos que hemos visto en la consulta. Entonces, en primer lugar, os quería presentar a esta mujer de 54 años con esta fractura de radio distal derecho, que a la revisión de los 2 meses y medio acude con limitación de la movilidad, dolor, edema y rigidez, además de este aumento de la osteoporosis. En este momento se reconoce como posible causa un síndrome de dolor regional complejo. Se comienza tratamiento rehabilitador, además de pregabalina y vitamina D. Acude a la revisión de los 8 meses tras la fractura de radio distal y tras 6 meses de rehabilitación y tratamiento, con menos osteopenia, menor edema, menor atrofia y el dolor controlado de tal forma que le permite realizar una actividad habitual. Y también os quería comentar este otro caso de un varón de 62 años con una fractura de estrés en la cabeza del cuarto meta, cuyo antecedente es que ser mecánico con botas cerradas, con mucho trabajo físico, que presenta una clínica de dolor de meses de evolución, con edema, eritema y pérdida del vello en el pie derecho. Esto también se identifica como un posible síndrome de dolor regional complejo y recibe tratamiento con iontofóresis con calcio, masoterapia de drenaje, kinesioterapia activa asistida de tobillo, ejercicios de fortalecimiento activo de la musculatura del tobillo y reeducación propioceptiva de extremidades inferiores por parte de rehabilitación, con una buena evolución presentando mejoría del dolor y del rango de movimiento. Por último, las conclusiones
que me gustaría sacar de esta presentación, que son la importancia de conocer y pensar para diagnosticar, tener en cuenta el síndrome de dolor regional complejo cuando tenemos un paciente en la consulta que no evoluciona bien, así como plantearnos que el síndrome de dolor regional complejo es un diagnóstico de exclusión, por lo cual es importante realizar un diagnóstico diferencial, descartar otros diagnósticos alternativos y plantearnos si cumple los criterios de diagnóstico de síndrome de dolor regional complejo. Así, cuando lo diagnosticamos, es importante tener en mente los tres pilares del tratamiento, que son la rehabilitación, el tratamiento psicológico y el tratamiento farmacológico dirigido al mecanismo predominante y a los síntomas predominantes, y la importancia de individualizar el tratamiento y el abordaje con cada paciente y lo que necesite. Muchas gracias.